¿Yo? Interpretar el papel de Satanás, padre, pero está usted loco. Yo, que he dedicado mi vida entera a luchar contra el príncipe de las tinieblas, contra el príncipe de la canción. Yo, padre, que hago el rompope despacito, tú me meneas suave, suavecito. Yo, padre, va de retro, Satán, va de retro, que me quieres ver igualada a ti, penetrada por la culpa y azotada por el pecado. Va de retro, que no voy a hacer el papel de Satanás, me rehúso. ¡Bravo! Ella es Adriana Moles, quien viene a hablar exactamente de la pastorela. Sé lo que hicieron la pastorela pasada en el Teatro Royal Pedregal. ¿Cómo estás, Adriana? Bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. No, pues muchas gracias. Encantada, como siempre, aquí con ustedes, Marco. Oye, pues a ver, cuéntanos, ¿de qué estamos hablando con Sé lo que hicieron la pastorela pasada? O sea, nos tenían muy vigilados. ¿Sabían exactamente qué estábamos haciendo desde la pastorela pasada? Era Diosito, que estaba viendo al padrecito interpretado por Óscar Ortiz de Pinedo y a una monja interpretada por una servidora, que hicieron muy mal la pastorela del año pasado. Entonces Dios dice, sé lo que hicieron la pastorela pasada y no me gustó. O sea que cámbienle, ¿no? Entonces, ¿pero qué hicieron? ¿Cómo le hicieron el año pasado y por eso no le gustó y tenían que cambiarlo? A ver, cuéntame. Pues mira, lo que hicieron fue invitar a muchos actores conocidos. Entonces pusieron a Niurka en el papel de la Virgen, a Eduardo Yáñez en el papel de José, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, pues, un relajo. La antítesis exactamente de lo que tenía que haber sido una pastorela. Y a Chabelo como el niño Dios, y entonces ya no daba, y entonces, bueno, en fin, ¿no? Total que no, eso nada más es una referencia, pero entonces lo importante es que ahora va a ser una pastorela de la parroquia, pero muy profesional, ¿no? Porque el padre se fue a tomar un curso a una academia de canto, baile y actuación, y entonces ahora sí ya viene renovado, y entonces va a ser un casting en la parroquia. Ajá. Y entonces, bueno, ahí tanto la monja como el padre están peleando todos los papeles, interpretados por Óscar y por mí, con un toque de circo y música en vivo. Entonces, la verdad que esperemos que este año la pastorela quede bien en la parroquia. Oye, a ver, ¿cuáles son los personajes que te toca interpretar a ti dentro de esta pastorela? Bueno, hago a la monja que acaban de ver aquí con un vestuario improvisado, a una monja que está ahí con el padre. Hago a la Virgencita Plus, que es es un poquito una parodia de la Virgencita Please, pero es una virgencita muy fresa, ¿no? Que les viene a pedir varios favores, entre ellos, por favor, que ya no la lleven al Lucerito en su cumple, ¿no? Y entonces, bueno, les pide eso, y también interpreto a la gobiernícola, a la temible gobiernícola, sí, que es un personaje muy oscuro, pero bueno, obviamente llevado a la farsa, y que, bueno, ahora va a hablar mucho de todas las cuestiones medio políticas y con un toquecito así como muy ácido, y que está acompañada por Igor, su secuaz, ¿no? Ahí, que es un policía muy brutal. Entonces, bueno, pues ahí estamos con esos personajes y una vaca que se va a quejar de la perspectiva de género en el pesebre, ¿no? Porque siempre se habla del buey, pero nunca se habla de la vaca. ¿Cómo es posible, compañeras? Porque así también es costeña, la vaca, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos con esos personajes. Óscar también está interpretando varios personajes, una virgencita grosa, que es una virgencita que entra en competencia con otra virgencita, que es una virgencita argentina, hace al Igor, hace al padre, y hace a Barney también ahí. Bueno, en fin, no tienes idea de todo lo que pasa en la pastorela. Ahora, ya arrancaron en el Teatro Royal Pedregal. Sí. ¿Hasta cuándo van a estar trabajando? Estamos en el Foro de Onda del Teatro Royal Pedregal. Estamos todo diciembre y hasta la segunda semana de enero, los sábados a las 19:30, los domingos a la 1. Es para toda la familia, ¿no? Es para toda la familia. Sí, es para toda la familia. Sí, o sea, entran todos. Digo, los niños muy chiquitos, la verdad, pues no le van a cachar muchas cosas. Yo creo que mi recomendación es que sea de 8 para arriba, pero sí entra toda la familia. Pues Adriana Moles, te agradecemos en el alma. Sé lo que hicieron la pastorela pasada para que no repitan los errores. Exactamente. Sábados 19:30, domingos 1 de la tarde, Foro de On, Periférico Sur 4363, y tenemos promociones también. Exacto. 2x1 para todos los que vengan de este programa. Muchísimas gracias, Adriana Moles. Un verdadero placer. Muchísimas gracias. Hasta siempre.